revela el increíble y transformador gesto de un millonario ante la injusticia hacia una limpiadora. María, con sus 38 años marcados por el sudor y la lucha, recorría el elegante vestíbulo de la torre de apartamentos donde trabajaba. La bruma de su esfuerzo se mezclaba con la brillantez opulenta del lugar. En las últimas semanas había notado miradas furtivas, pero esta mañana el ambiente era diferente. Como un hilo tenso en una cuerda de piano, una risa despectiva resonó entre los residentes. «Mira esa ropa, parece que no ha lavado nada en semanas», dijo uno. La risa lo siguió como eco, taladrando su dignidad como un taladro en una roca. Las palabras se sentían como puñales. Una mezcla de rabia y tristeza brotó en su pecho mientras limpiaba un rincón. Cada movimiento ahora parecía un esfuerzo sobrehumano. Con sus manos temblorosas quería juntar todo su coraje. La reverberación de las risas y chismes resonaba en su mente. Había dedicado su vida a Valentina, su luz. Recordó la mirada esperanzada de su hija cuando le hablaba de los sueños que tejían juntas. Valentina quería ser doctora, pero todo dependía de María. Si ella se rindiera, ¿quién protegería el futuro de su niña? María salió al pequeño parque cercano. La soledad la abrazó con desgana. Se miró al espejo de una ventana rota y parpadeó, tratando de borrar las lágrimas que se deslizaban por su rostro. La imagen que devolvía no era solo suya. Era un reflejo de todas las injusticias que había soportado, cada palabra hiriente, cada mirada burlona. Su madre siempre le decía: «No dejes que nadie humille tu esfuerzo». Entonces el eco de esa lección resonó en su interior. Su dignidad, pensó, no dependía del juicio ajeno. Mientras María luchaba con sus propias emociones, Alejandro, un exitoso empresario de 45 años que residía en el mismo edificio, presenció la escena. Su corazón se movió ante la fragilidad de lo que veía. Conocía la humillación, la lucha constantes en su propia vida. En su infancia había experimentado la crueldad de las clases privilegiadas. El amor a su comunidad lo había impulsado a convertirse en quien era ahora. Entonces decidió investigar a aquella mujer que había cruzado su camino, la madre que frente a la adversidad mantenía la dignidad en alto. Al descubrir su deseo ardiente de brindar una vida mejor a Valentina, un impulso indescriptible inundó a Alejandro, y tan pronto como la vio sentada en un banco del parque, no pudo contenerse. Se acercó, le ofreció una beca para un curso de administración. María lo miró incrédula, un giro inesperado en su rutina. ¿Por qué un hombre tan exitoso se preocuparía por ella? Esa incredulidad no hizo más que alimentar su tormento interno. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Alejandro hablaba, el dilema en su interior crecía como una tormenta. La compañía de este extraño, esa mano tendida, parecía prometer un cambio, pero también un peligro. Podría aceptar su ayuda sin perder su identidad y lo que había luchado por mantener durante tanto tiempo. Cada paso hacia adelante era un paso sobre un delicado hilo entre la esperanza y el temor. Finalmente, en el aula donde se realizaba el evento de presentación, el sudor caía por su frente. Con el micrófono en mano, el mundo exterior se desvanecía. La mirada de Alejandro le dio valor, pero la presión era abrumadora. Miró al público.
Y de repente se sintió atrapada por la expectativa, los mismos rostros que se habían burlado de ella. El silencio se tornó ensordecedor, y el pulso de su corazón resonó como un tambor. ¿Qué haría? La incertidumbre la envolvía mientras su voz interior gritaba: «Podré ser más que lo que otros creen que soy». La presión que sentía en su pecho era casi insoportable. María se esforzaba por respirar profundamente, intentando calmar el caos que azotaba su mente. ¿Qué pasaría si fallaba? La idea de decepcionar a Valentina la consumía. No solo era su madre, sino su guía, su ancla. Este momento era un punto crucial, el primer paso para romper las cadenas que parecían atarla a su presente. Con un toque de valentía, recordó los sueños de su hija. La pasión en los ojos de Valentina al hablar sobre el futuro, ese futuro que podría esfumarse si ella fallaba. Las palabras de su madre resonaban firme en su mente, como un mantra que la empujaba a seguir adelante. Se permitió un pequeño suspiro, un gesto de autoafirmación. «Soy más que lo que dicen de mí», se dijo mientras se giraba hacia la audiencia. Al despegar sus labios, las palabras fluyeron como un río desbordado. Compartió su historia desde los momentos difíciles hasta las alegrías minúsculas que llenaban su vida. Por primera vez, sus inseguridades se convertían en su herramienta de empoderamiento. Un murmullo se alzó en la sala, la atención se enfocó en ella. La vulnerabilidad que había considerado como una debilidad ahora se transformaba en su fortaleza. A medida que terminaba su discurso, sentía que el aire vibraba con una nueva energía. Había estado hablando de sus luchas, de su deseo de brindar un futuro mejor. Cuando concluyó, se encontró rodeada de aplausos. El eco de la ovación no era solo para ella, sino una liberación de tensión contenida. A pesar de la incertidumbre que quedó tras de sí, ya no estaba sola. Aquello era desbloquear una parte de su identidad que había estado a la sombra durante demasiado tiempo. Mientras la sala se vaciaba, Alejandro la buscó con la mirada. Se acercó, y su expresión reflejaba respeto y admiración. «Has sido increíble, María. Tu historia resonará en todos, quizás incluso más de lo que imaginas», le dijo, con una sinceridad que la conmovió. Él había sido testigo de su transformación, y su apoyo parecía un respaldo que reforzaba su empeño en el cambio. Sin embargo, cuando Alejandro le hizo preguntas sobre sus planes futuros, su confianza se tambaleó. El camino que había iniciado era solo el primer peldaño hacia un futuro incierto. Aceptar la beca no solo significaba adquirir conocimientos, sino exponerse a un mundo que la juzgaba. El miedo a lo desconocido nuevamente mostró su cara. ¿Estoy lista para enfrentar lo que venga? La inquietud de su propio cuestionamiento la llenó de vacilación. Las horas siguientes fueron un torbellino de pensamientos. La noche se arrastraba lentamente y su mente era un campo de batalla. Por una parte, el deseo ardiente por alcanzar una nueva vida la empujaba hacia adelante, pero por el otro, las sombras del resentimiento y la duda daban vueltas en su interior. «¿Realmente puedo lograrlo?». La voz interna que había sido callada tomaba forma, y la conversación con Valentina acerca de sus sueños ahora incluía la posibilidad de fracasar. Mientras miraba por la ventana, la ciudad iluminada la inspiró y asustó a la vez. El brillo de las luces representaba oportunidades, y al mismo tiempo el recuerdo de las miradas burlonas pesaba como una roca en su pecho. Era un momento decisivo, un cruce de caminos, seguir adelante, abrirse a nuevas posibilidades o refugiarse en su zona de confort, limitándose a un futuro predecible pero insatisfactorio. Y así, la lucha interna continuó cada vez más intensa. En su mente, los ecos de su discurso reverberaban junto con sus inseguridades. La pregunta persistía con cada latido.
soy merecedora de esta nueva vida. Con cada instante que pasaba, la resolución de enfrentarse a su futuro comenzaba a formarse lentamente, como el amanecer que empieza a romper la oscuridad. Sin embargo, una idea inquietante se coló en sus pensamientos. ¿Y si hubiera más en juego de lo que parecía? Cuando Alejandro se acercó a ella nuevamente, un brillo intrigante en sus ojos resonó en su interior. ¿Te gustaría asistir a un evento importante el próximo mes? Podría abrirte puertas que no imaginas. Esa invitación suscitó una reacción visceral en María, un escalofrío de anticipación mezclado con ansiedad. La elección de asistir podría significar la oportunidad que tanto deseaba, pero ¿qué riesgos implicaría? El camino a seguir nunca había sido tan incierto, y una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Estará María lista para cruzar esa nueva frontera o retrocederá ante el abismo de sus propios temores? El murmullo de sus pensamientos se tornaba ensordecedor, mientras María se preparaba para el encuentro con Alejandro. Había pasado los días siguientes sopesando su propuesta. Cada vez que pensaba en el evento, una mezcla de emoción y miedo crecía dentro de ella. Aquella ventana a lo desconocido prometía no solo oportunidades, sino también la posibilidad de ser juzgada en un escenario más grande, donde los fracasos podían hacerse más visibles. Mientras se miraba en el espejo, ajustándose la blusa que había elegido para la ocasión, se sentía un extraño revoltijo de autoafirmación y duda. No soy la misma chica de antes, pensó, reconociendo el pequeño poder que había comenzado a cultivar dentro de sí. Pero la voz de su ingenio interno susurraba advertencias. ¿Y si no encajas? ¿Y si no eres suficiente? Sin embargo, al cerrar los ojos, imaginó las palabras de Valentina. Su madre siempre había sido un faro de esperanza y apoyo. Esa cultura de perseverancia que le inculcó se convertía ahora en su combustible. Asumir el reto parecía esencial, no solo para su crecimiento, sino también para probarse a sí misma que los límites que creía tener eran, en realidad, ilusiones. Con la fecha del evento acercándose, decidió hacer una pequeña investigación sobre las personas que asistirían. Entre sus indagaciones, conoció a varias figuras importantes de su trayectoria profesional. Se dio cuenta de que no se trataba únicamente de una reunión de magnates o profesionales, sino de individuos que habían enfrentado desafíos y habían aprendido de ellos. Sus historias inesperadamente resonaban con la suya. Un día, mientras se preparaba para salir, encontró un viejo álbum de fotos que Valentina había guardado con cariño. Las imágenes capturaban los momentos más humildes y difíciles de su historia familiar, pero también había capturado momentos de alegría genuina. María sintió que cada imagen le recordaba que la riqueza personal no se mide por la fortuna, sino por la resiliencia y la valentía de enfrentar la vida. Día a día se fue llenando de determinación, y la idea de experimentar el evento se hizo más atractiva. Comenzó a escribir un breve discurso sobre sus luchas y sus aspiraciones, plasmando en palabras los sentimientos que antes la atormentaban. Practicaba frente al espejo, perfeccionando su entrega, canalizando su historia dolorosa en un mensaje de fortaleza. El día de la reunión llegó, y la ansiedad se manifiesta en su estómago como un nudo apretado. María se acercó al salón con la esperanza y el temor combatiendo en su interior. Al entrar, fue recibida por un sonido de risas y palmas. La energía vibrante del lugar la sorprendió, pero a medida que cruzaba la sala, una sensación inquietante de autoevaluación se apoderó de ella. ¿Realmente pertenezco aquí?, pensó, sintiendo que cada paso hacia adelante podría llevarla a un abismo personal. Intentando concentrarse, observó cómo las personas conectaban entre sí, intercambiando tarjetas de presentación y sonrisas.
Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un hombre de aspecto carismático, que aparentemente tenía una conversación con un grupo reducido, pero había una pausa en su tono, como si estuviera planteando una cuestión más profunda que simple cortesía. ¿Qué harías si un día volvieras a ver que la justicia no se aplica para todos? Escuchó, y su corazón se detuvo. La frase despertó algo en su interior. ¿Qué haría ella si se topaba con una injusticia que le tocara, o la de alguien más? La idea se establecía en su mente mientras su impulso hacia adelante crecía. Sin darle más vueltas, María se acercó. Sabía que tenía algo que ofrecer, algo que compartir, que podría no solo resonar en otros, sino también hacer eco en su propia vida. Mientras se dirigía hacia el grupo, su valor despertó en su interior y una pregunta ardía. ¿Finalmente estoy lista para ser la voz que se alza ante la inequidad o me quedará el miedo en el camino? Así, el destino de María se entrelazaba no solo con su futuro, sino con la prueba de su esencia. Su respuesta a esa inquietante pregunta estaba cada vez más cerca, pero el tiempo seguía corriendo, y las decisiones debían hacerse pronto. ¿Puede su voz transformar no solo su vida, sino también impactar a aquellos que mantienen sus luchas en la sombra? Mientras María avanzaba con paso decidido hacia el grupo, su mente se desbordaba de preguntas. La figura del hombre carismático comenzaba a adquirir un nuevo significado para ella. No era solo un extraño en un evento, sino un símbolo de las conexiones que aún podía forjar. Con cada paso, la certeza crecía en su interior. Cada oportunidad de hablar, cada palabra pronunciada, era un paso hacia su propia libertad. El grupo, inmerso en la conversación, giró su atención hacia ella, y el hálito de oxígeno que le otorgó la espontaneidad del momento la impulsó. Sin embargo, antes de abrir la boca, su corazón latía con intensidad. Aunque sus ojos buscaban un gesto cálido que la invitara a participar, encontraba un ambiente de expectación que aguardaba su aporte. Un susurro interno la asaltó. ¿Qué puedo aportar verdaderamente? Al enfrentar la inevitable tensión, decidió que no retrocedería. La historia de su vida, repleta de desafíos, comenzaba a formarse en su mente como una narrativa que debía ser compartida. ¿Cuántas personas sienten la misma sensación de inseguridad que yo?, reflexionó. Marca de sus experiencias y fracasos, cada tropiezo la había fortalecido en formas que aún no comprendía del todo. Con una claridad renovada, tomó la palabra, transmitiendo con fuerza las injusticias que había observado en su entorno. Habló sobre la madre de su amiga, que trabajaba largas horas como limpiadora, enfrentando constantemente desprecios y un sistema que la invisibilizaba. Notó cómo los rostros de su audiencia se transformaban, algunos incluso asintiendo con complicidad mientras las palabras se deslizaban de su boca. María estaba allí, en ese momento, no solo para hablar de injusticia, sino para convertirse en la voz que muchos habían estado buscando. La conversación tomó un giro inesperado. El carismático hombre que había capturado su atención levantó su mano. Tu historia importa, y como tú, hay muchas personas que necesitan que se les escuche, declaró. Luego, según su testimonio, reveló que no solo era un empresario exitoso, sino que había dedicado parte de su tiempo y recursos a elevar aquellas voces menospreciadas. Nosotros, los afortunados, tenemos la responsabilidad de actuar, dijo. María sintió que el peso de sus dudas comenzaba a disiparse. Aquella declaración resonó profundamente dentro de ella. Al mismo tiempo, su impulso de justicia despertó preguntas sobre su propia vida. ¿Qué podía hacer ella ahora para transformar esa pasión en acción? Sabía que estaba en el momento justo, pero también reconocía que la transformación personal no terminaba aquí. Tras su intervención, las conversaciones en las salas se intensificaron.
Hubo una conexión palpable entre las personas, intercambios sinceros y la creación de redes comenzaron a fluir como una fuente nueva. María se sintió como parte de un tejido mayor, donde cada hilo representaba una historia de lucha y resiliencia. Sin embargo, esa sensación de pertenencia quedó acompañada por una inquietud. ¿Podría realmente sostener el papel que había comenzado a asumir? Guardó silencio un instante, mientras sopesaba la posibilidad de convertirse no solo en una voz entre muchas, sino en una defensora activa de quienes no podían alzar la suya. Podía hacerlo, pero eso requería comprometerse. Y entonces, una voz interior le dijo: «Es el momento de decidir cómo avanzar». A medida que la noche fue avanzando y la energía a su alrededor continuaba, una nueva pregunta emergía. ¿Está dispuesta a hacer lo necesario para ser esa voz estimulante? ¿O se caerá de nuevo en las sombras de la duda y el miedo? La noche prometía revelaciones, pero también desafíos. Su futuro, aunque brío de posibilidades, quedaba en la penumbra de la incertidumbre. María sabía que debía actuar, y con cada palabra que salía de su boca, una parte de su antiguo yo se desvanecía. Con cada nueva conexión que forjaba, se alejaba más de la imagen que una vez tuvo de sí misma. En ese instante, la emoción y la decisiva búsqueda de su voz se entrelazaban. Comenzaba a vislumbrar un camino que prometía ser transformador, pero había un último obstáculo por enfrentar. Con el apoyo del magnate resonando en su mente, el siguiente paso se hacía vital. Podría trascender su historia hacia un propósito mayor que incluía a otros dentro de su narrativa, desafiando no solo sus límites, sino también el mismo sistema que una vez la había atado. La urgencia por encontrar su respuesta comenzaba a formar un tamborileo constante en su pecho, vibrando enérgicamente con cada latido. María despertó al día siguiente con una vitalidad desconocida, una chispa encendida en su interior. Había dormido poco, pero cada pensamiento se sentía nítido y resplandeciente. La conversación del día anterior resonaba en su mente como un eco motivador. Mientras preparaba su desayuno, el aroma del café recién hecho parecía infundirle energía. Mirándose al espejo, se encontró con una imagen que, aunque todavía vestía la vestimenta familiar de la rutina, parecía distinta. Ya no era la misma mujer que había llegado a esa reunión. Con cada pequeño gesto del día, comenzaba a moldear sus nuevas resoluciones. Era el momento de actuar. Sin embargo, no sabía cómo iniciar. Esa incertidumbre caía sobre ella como una sombra, pero decidió tomarla como desafío. Escribir era su pasión, y este podría ser el canal para manifestar su compromiso. Se sentó frente al ordenador y comenzó a escribir su primer artículo. Quería que su voz resonara más allá de su entorno inmediato, que tocara corazones y mentes y sobre todo empoderara a quienes aún vivían en la invisibilidad. Las palabras fluyeron con frescura. Se concentró en sus experiencias y en la realidad de aquellos a quienes había observado pero nunca había entendido completamente. La historia de la madre de su amiga se transformaba en un símbolo, un mapa de múltiples injusticias que deseaba explorar y exponer. La idea que le había surgido durante la charla la seguía persiguiendo. Los afortunados tienen la responsabilidad de actuar. Se repetía esta frase, guiado por el aliento de la conexión que había experimentado. Al enviar su artículo a un medio local, sintió una mezcla de nerviosismo y liberación. Había decidido renunciar al miedo que le causaba el qué dirán, y en su lugar, abrazó la posibilidad de ser una voz recién emergida y crítica. Pero en cuanto envió su texto, un nuevo dilema se apoderó de ella. La decisión de qué pasaría después. ¿Sería suficiente escribir o habría que ir más allá? Consciente de que su entorno podía ofrecer más que un simple espacio de escritura,
María decidió investigar metodologías que la ayudarían a convertirse en una defensora social activa. Abrió un artículo sobre la organización de eventos de concienciación y mecenazgo. Aunque su idea inicial era la de un artículo, se planteó cómo podría reunir a otros en torno a esta causa que la había tocado tan de cerca. Los días se convirtieron en semanas, y en cada conversación María comenzaba a escuchar más a fondo. Preguntas profundas surgían en su mente cuando se cruzaba con amigos o colegas. ¿Cómo se puede hacer la diferencia? En sus interacciones notaba que muchos compartían preocupaciones similares, pero pocos parecían tener la iniciativa de actuar. Un día, mientras conversaba con un escritor local conocido por su compromiso social, María sintió el impulso de expresar sus inquietudes. «Podríamos organizar un evento, invitar a personas que tengan algo que decir», propuso. La idea pendía en el aire como un puente entre varias voces, y no solo la suya. Pero en ese momento, la duda la envolvió nuevamente. ¿Y si nadie se presenta? La respuesta interior fue contundente. No puedes dejar que el miedo al fracaso te limite. La valentía comienza con dar el primer paso. Con renovada determinación, comenzó a dibujar un plan. Se propuso hablar con amigos y compartirse en redes sociales. Involucrar a aquellos que, como ella, sentían la necesidad de expresar su voz. Mientras discutía la estructura del evento y posibles actividades, su corazón latía con fuerza. La decisión estaba cerca de hacerse realidad, pero había un nuevo obstáculo que había de afrontar: el temor a lo desconocido. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Cómo interactuaría con personas que, al igual que ella, estaban buscando su camino? María respiró hondo, sabiendo que cada paso hacia adelante conllevaba riesgos. La lucha interna quedaba cada vez más clara. Estaba a punto de transformar su pasión en acción tangible, de darles a otros la oportunidad de alzar su voz. Y sin embargo, la pregunta persistía: ¿estaba lista para afrontar y confrontar las realidades de quienes iba a representar? El reloj sonó, marcando su primera reunión con un grupo de interesados. La ocasión no era solo el inicio de un proyecto, era el momento de exhibir el valor necesario para ser una figura de cambio. María se encontraba al borde de un precipicio de decisiones. Después de todo, un primer paso hacia la acción era solo el comienzo. ¿Podría sostenerse y profundizar en el compromiso que se había impuesto? La noche anterior se había llevado su incertidumbre, pero ahora, frente al espejo, el miedo volvía a palpitar como un latido persistente. El momento se acerca. Serás tú quien dé la voz necesaria. La sala era luminosa, con paredes de un blanco inmaculado que reflejaban la luz del día. María se sentó en una mesa rectangular, alrededor de la cual se encontraban otros 5 individuos. Algunos eran conocidos, otros eran rostros nuevos, pero todos compartían una inquietud y una pasión que ella iba empezando a comprender. Al mirarlos, le invadió la certeza de que su vida estaba por cambiar de una manera irreversible. Con cada presentación, María percibía la fragilidad de las historias que compartían. Había un fotógrafo cuyo objetivo había sido siempre resaltar la belleza en la lucha. Una mujer de sonrisa amplia había trabajado como voluntaria en diversas causas sociales y ahora se encontraba entre ellos. La manera en que todos hablaban, sus palabras impregnadas de experiencias, la hacían sentir como si el aire estuviera cargado de posibilidades. Pero a medida que las conversaciones avanzaban hacia la planificación concreta, la antigua sombra de la duda volvió a hacer su aparición. ¿Merecían estos esfuerzos incluso ser llamados un cambio? El diálogo fluía, se discutieron fechas y lugares, pero su mente seguía atrapada en un ciclo de reflexión. De pronto, sintió que sus habilidades eran insuficientes. Nunca había sido la más elocuente o la que mejor decidía en situaciones críticas.
Mientras todos parecían emocionados, una voz interior le decía que podría estar solo arrojando palabras al viento, con el riesgo de que cada uno de esos esfuerzos terminara en un eco vacío. Era un problema recurrente. Uno de sus temores más profundos era la exposición al juicio de los demás. Sin embargo, había algo diferente en esta ocasión. Cuando el grupo se proponía definir un enfoque claro sobre cómo abordar el tema de la injusticia social, María habló, juntando coraje de alguna parte desconocida de su interior. Podemos comenzar creando un espacio para escuchar las historias que realmente importan. Vamos a empoderar a los invisibles, sugirió, dejando escapar un aire que no había comprendido que había contenía. La respuesta fue positiva, pero ahí estaba otra vez, cuando la conversación se tornó hacia el papel que cada uno desempeñaría en el proceso de construcción. María se encontró de frente con su propio reto. ¿Cómo iba a liderar algo que nunca había realizado antes? Mientras hablaban de designar roles específicos, reflexionó sobre su propia experiencia personal. Había esperado tantos años por el momento adecuado para actuar que se había vuelto casi un espectador de su vida. Ahora, en medio de esta algarabía de ideas, la presión de tomar una posición se estaba volviendo abrumadora. ¿Acaso podía realmente cambiar la narrativa que había seguido durante tanto tiempo? La desesperación que habitaba en su pecho aumentaba al mismo tiempo que su sentido de urgencia se despertaba. En ese instante, un presentimiento surgió en su mente. Un apunte sobre la justicia social que había leído en uno de sus artículos favoritos golpeó su conciencia. En tiempos de injusticia, los silenciosos son cómplices. Esa frase la había marcado profundamente. Ella, que quería encender la chispa, se encontró en un cruce de caminos. La reunión continuó, pero sus pensamientos se desbordaron a las preocupaciones personales. Su lugar en la mesa no solo era un asiento en esa reunión, era una oportunidad de influir, de conectar voces, de convertirse en la defensora que había estado soñando ser. Tenía que enfrentar su miedo y ocupar el espacio que le pertenecía, no solo como un concepto abstracto, sino como una realidad tangible. El grupo finalmente decidió que sería ella quien se encargaría de representar los intereses de quienes no estaban presentes. La noticia le golpeó como un rayo. Ahí estaba, el momento que había temido, pero también anhelado. Había sido elegida. La mezcla de adrenalina y ansiedad la invadió. ¿Estaría a la altura? Mientras el resto se despedía con sonrisas de complicidad, María se quedó sentada. Con cada suspiro profundo, un sentido de propósito emergía en su interior. Este primer paso parecía decidido a llevarla a un camino que no conocía y que, al mismo tiempo, se sentía inevitable, como un destino que la llamaba. Antes de abandonar la sala, un comentario resonó extremadamente claro en su mente. La valentía no es la ausencia de miedo, sino el reconocimiento de que algo más es importante que ese miedo. María sintió que cada lágrima de duda llevaba consigo una promesa. Con sus pensamientos e ideas entrelazados, una pregunta emergió. ¿Podría encarnar esa valentía? Al cerrar la puerta detrás de sí, se dio cuenta de que el camino ya había comenzado. La verdad ahora la desafiaba a avanzar hacia la incógnita. El eco de su valor resonaba en su mente, pero la pregunta persistía en medio de un horizonte que se expandía ante ella. ¿Sería capaz de sostenerse incluso en los momentos más oscuros? El aire fresco le daba a María el empuje que necesitaba mientras caminaba por la calle. La luz del sol, ahora más amable, iluminaba su camino con una claridad que no había experimentado antes. Cada paso hacia su hogar estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y expectativa, como si el destino mismo la condujera hacia una revelación. Al llegar a su departamento, el silencio la envolvió.
Aquí, en esta intimidad, podía despojarse de la máscara de incertidumbre que había estado llevando. Se dejó caer en el sofá, y antes de que su mente pudiera desbordarse nuevamente de dudas, tomó un cuaderno que había dejado a un lado y comenzó a escribir. Palabras, ideas, preguntas. Necesitaba convertir lo abstracto, su emoción desbordante y el peso de su nueva responsabilidad en algo tangible. ¿Qué significa que me hayan elegido?, escribió sin miramientos. Cada palabra se sentía liberadora. Cada trazo era un paso hacia la asunción de un papel que hasta hacía poco había imaginado reservado para otros. La duda empezó a entrelazarse con un sentido de responsabilidad, que si bien podía ser aplastante, también era un motor. Reflexionó sobre la sinergia del grupo, cómo cada voz podía ser un eco de las historias que tanto deseaban contar. A medida que el clima se enfriaba, dejó de escribir y se quedó sumida en sus pensamientos. Preguntas comenzaron a girar en su mente, taladrando su confianza. ¿Soy suficiente para esto? ¿Realmente puedo llevar a cabo lo que he prometido? Había una historia específica que le resonaba. Recordó a una limpiadora que conocía, una mujer joven que enfrentaba arduas jornadas de trabajo, invisibilizada en sus rutinas diarias, con su lucha personal silenciada. La idea de que ella, una figura sumida en el anonimato, pudiera convertirse en el rostro de su causa, comenzó a anidar en su mente. Con el artefacto de su laptop, María transformó su angustia en un plan. Buscó datos, ejemplos y formas de interacción. La transparencia de las estadísticas sobre la precariedad de los trabajadores domésticos la golpeó con la brutalidad de una realidad que no podía ignorar más. Incorporó su historia personal, su experiencia y sus propias visualizaciones sobre cómo podía involucrar a quienes normalmente eran desestimados. Las horas pasaron, inmersa en documentos, videos de testimonios, y en una indagación profunda sobre la vida de esa limpiadora que había relegado a su memoria. Su esencia persistente le recordó que el miedo era un compañero en este viaje, pero también se sintió impulsada por una chispita de determinación. Aquella voz que una vez le susurró en la reunión, «Empodera a los invisibles», se había transformado en un mantra. Sin embargo, cada idea grandiosa que surgía también traía consigo su contrapartida, el juicio ajeno. Se imaginó en la reunión siguiente, expuesta ante miradas que podrían ser críticas. En su mente, los rostros distorsionados de sus temores tomaban forma cuestionándola. ¿Y si no eres capaz? ¿Y si no logras conmover a nadie? La batalla entre la determinación y el miedo se intensificó, y con cada pensamiento negativo, su impulso parecía tambalearse. Finalmente, Mariana cerró la laptop con un aire de resolución. Había comenzado a entender la importancia de lo que estaba haciendo. Su fuerza se alimentaba de su vulnerabilidad. Se estaba transformando en una voz para quienes habían permanecido en las sombras, un puente entre la injusticia y la narración de su historia. Al acostarse, sentía los latidos de su entusiasmo entrelazados con su ansia. Las preguntas aún giraban en su cabeza, pero ahora había ecos de determinación en su interior. Voy a hacer que se escuche la voz de la limpiadora. Sin embargo, a pesar de su confianza emergente, una nueva realidad la aguardaba. Su primer encuentro con la limpiadora, donde las historias se entrelazarían y la vulnerabilidad se convertiría en una herramienta poderosa. Estaría lista para enfrentar la cruda realidad de estas vidas que anhelaba presentar al mundo. María despertó con un estómago revuelto. La tensión y la anticipación se fusionaban en una molesta sensación. El encuentro con la limpiadora, que tantas horas de insomnio le había traído, estaba a solo unas pocas horas de distancia. El café humeante que preparó no logró calmar su inquietud.
Lo tomó casi de forma automática, mientras su mente daba vueltas al mismo lugar. ¿Y si no la reconozco? ¿Y si no tiene tiempo para mí? ¿Y si su historia es tan dura que no sabré cómo manejarla? Las preguntas se agolpaban en su mente como un enjambre de avispas listas para atacar. Pero un silencioso llamado de acción emergía en su interior. El deseo de conocer la vida de esa mujer, de darle voz. Aquel deseo competía con la incertidumbre, como un rayo de sol que intenta atravesar una oscura tormenta. Tras vestirse y prepararse, María salió a la calle con una libreta en su bolso, una herramienta que consideraba fundamental. La idea era simple. Cada vez que escuchara algo que la conmoviera, anotaría su resonancia inmediata. Al llegar al acuerdo, sus manos temblorosas se mantuvieron firmes. «Aquí voy», se dijo a sí misma, y comenzó su camino hacia el lugar de trabajo de la limpiadora. Las calles, ese día, parecían más bulliciosas. La música de vendedores ambulantes, las conversaciones flotantes y el eco de risas y llantos se amalgamaban en un tejido sonoro que hizo que el pulso de la ciudad pareciera vibrar de manera diferente. María enfocó su mente en estos sonidos, tratando de absorber la energía. Caminó con determinación. Cada paso era tanto un acto de coraje como de elección. Finalmente, llegó al edificio donde la limpiadora trabajaba. Sus nervios palpitaban, y por un momento le faltó la valentía. Sin embargo, se recordó que esto no era sobre ella. Se trataba de abrir una puerta, de dar espacio a una historia que necesitaba ser contada. Respiró hondo y se acercó al conserje. «Hola, busco a Yadira. ¿Soy una amiga?» La mentira salió de sus labios con más confianza de la que sentía. El conserje la miró con una expresión algo escéptica, pero tras un breve silencio, asintió y le indicó la dirección. María se adentró en el pasillo de esos departamentos, donde cada puerta parecía esconder un fragmento de vidas ajenas. Llamó a la puerta que le indicaron y un par de segundos más tarde, la limpiadora apareció. La mujer era joven, pero su rostro llevaba las marcas de un combate constante. Los ojos de Yadira se abrieron, y aunque de inmediato se notó cierta incredulidad, también había un destello de curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó la limpiadora con un tono cuestionador. «Soy María. Quería hablar contigo, si tienes un momento». La voz de María sonó diferente a sus propios oídos. Había una mezcla de vulnerabilidad y firmeza que la sorprendió. El momento estaba allí, pero la tensión en el ambiente era palpable. Ambas mujeres se observaban, mostrando el desajuste entre lo que cada una esperaba. María sintió la presión de las expectativas. No solo era su historia, sino también la de aquellas que habían permanecido en el silencio, las que carecían de voz. «¿Por qué?», preguntó Yadira rompiendo el silencio que se estaba formando. «Quiero entender tu historia, tu vida. Quiero dar voz a quienes no la tienen», confesó María. Pero al pronunciar estas palabras, una sensación de inseguridad la envolvió nuevamente. «Pero eso está sujeto a tu voluntad», agregó, sintiéndose tan insegura como el primer día de escuela. Yadira la miró intensamente, como si sopesara sus motivos. Aquel instante estaba marcado por una tensión incomprensible entre el deseo de ser escuchada y el miedo a abrir heridas que habían quedado selladas. La respiración de María se aceleraba. ¿Sería capaz de soportar la historia desgarradora que Yadira probablemente compartiera? La pregunta quedó flotando, como si el tiempo se detuviera mientras el futuro se delineaba velozmente antes de sus ojos. «Tal vez yo también esté lista para ser escuchada», murmuró Yadira, mientras se invitaba a sí misma y a María a un camino de revelaciones que amenazaban con cambiar sus vidas para siempre. ¿Estaba María preparada para escuchar una verdad que podría marcarla de una manera irrevocable? María sintió
que su corazón se disparaba en ese instante. Las palabras de Yadira resonaron en su mente con una intensidad que la dejó sin aliento. Era un momento crucial, un punto de inflexión en su vida profesional como reportera. Había llegado buscando la voz de otra persona y, sin embargo, podía sentir que su propia historia estaba a punto de transformarse. «¿Te gustaría...?» comenzó, pero Yadira la interrumpió. «Lo que tengo que contar no es fácil. Mis heridas son profundas», dijo Yadira. Su voz sonaba más suave, pero el peso de sus experiencias colisionaba en el aire entre ellas. María buscó la forma de responder con empatía. «No estoy aquí para presionarte. Estoy aquí para escuchar. Puedes tomar todo el tiempo que necesites». Aquel enfoque liberó una leve tensión, pero no desapercibió la lucha interna que se reflejaba en la expresión de Yadira. María se sintió más consciente que nunca de la delicada balanza entre su rol de periodista y el respeto hacia la historia de otra persona. Mientras esperaba que Yadira hablara, comenzó a preguntarse si sería realmente capaz de manejar la verdad que se avecinaba. Su libreta temblaba en su mano y se dio cuenta de que necesitaría más que habilidades de escritura. Requeriría fortaleza emocional. «¿Has estado siempre aquí trabajando?», preguntó María sin saber si sonaría intrusiva. A veces estaba tan ansiosa por escuchar que olvidaba el arte de llevar la conversación. «No, vine por razones que ni yo misma comprendo del todo», comenzó Yadira. Su voz era un eco de dolor reprimido. «Tenía sueños, pero cada vez que me acercaban a alcanzarlos, la vida los desplazaba aún más lejos». María se dio cuenta de que aquello podía ser el punto de inicio de una historia profunda. Había personas en su vida que serían capaces de ayudar a Yadira, pero también se enfrentaba a un dilema ético. ¿Debería intervenir más allá de documentar? ¿Sería mejor ser un puente hacia la ayuda o simplemente un espectador al dolor ajeno? Sintió que su papel en esta vida no era solo descubrir historias, sino también iluminar caminos para aquellos que estaban dispuestos a ser escuchados. «¿Te gustaría contarme más sobre tu paso por aquí? Lo que has vivido, tus luchas y tus sueños», sugirió María, con su voz firme pero cariñosa. Yadira la miró con un brillo de sorpresa y algo de esperanza. «Nunca he hablado con nadie sobre esto. La gente a menudo solo me ve como una limpiadora, sin entender que mi historia es también valiosa». Eso resonó en María de manera poderosa, y una chispa de motivación nació en su interior. Si lograba ayudar a Yadira a contar su historia, quizás eso podría inspirar a otros en situaciones similares. Pero también comprendió que cada revelación podría destapar recuerdos dolorosos que la mujer había estado tratando de enterrar. Con la mente en un torbellino de ideas, María sintió que se acercaba a una definición de su carrera, una en la que el poder del relato se entrelazaba con la responsabilidad humana. La voz de Yadira estaba a punto de ser escuchada no solo como un acto de compasión, sino también como un acto de resistencia ante las injusticias del mundo. «Así que comenzamos», dijo María, tratando de llenar el espacio con calidez. Ella sabía que cada historia contenía el potencial de cambiar vidas. El peso del momento se sentía casi tangible, y en su interior la determinación se encendía. No solo quería escuchar, quería actuar. Un golpe de determinación chocó con su habitual inseguridad. Tal vez era momento de traspasar los límites de lo que había creído posible. Pero mientras las palabras comenzaban a fluir de Yadira, un pensamiento inquietante se coló en su mente. ¿Y si las verdades que salieran a la superficie cambiaran no solo la vida de Yadira, sino también la de María, desvelando un futuro que nunca había imaginado? Yadira comenzó a hablar, y María supo que el tiempo para una revelación personal había llegado. La historia que estaban a punto de desenterrar no solo formaría un nuevo capítulo para ambas,
sino que tenía el poder de cambiar su perspectiva de la vida para siempre, hasta que un giro inesperado interrumpiera sus palabras y pusiera todo en juego. Mientras Yadira comenzaba a contar su historia, María sentía cómo su corazón latía con fuerza. Las palabras de la limpiadora se deslizaban de sus labios como si llevaran años atrapadas, cada una impregnada de dolor y esperanza. Había un rayo de luz en su voz, a pesar de las dificultades que había afrontado. María se dio cuenta de que no solo estaba escuchando una historia. Se encontraba en la posición de ser apasionada por la voz que estaba a punto de emerger. Yadira compartió cómo había llegado a la ciudad en busca de una vida mejor, llena de sueños de convertirse en diseñadora, pero que la vida, como un cruel juego de azar, había decidido otro camino. Su relato estaba cargado de la lucha de una madre soltera que debía sacrificar su futuro por el bienestar de su hijo. Cada palabra de Yadira resonaba con la propia experiencia de María de lucha y sacrificio por su hija Valentina. «Me siento atrapada», dijo Yadira, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Es como si cada día tuviera que dejar mis deseos en la puerta de cada hogar donde trabajo. A veces siento que ni siquiera debería soñar». María sintió una punzada en su corazón al escuchar esas palabras. En aquellos momentos comprendió que, aunque su camino había sido difícil, también había encontrado formas de resistir y soñar. Yadira estaba compartiendo su historia para empoderarse y quizás para crear esperanza en otras mujeres que enfrentaran similares adversidades. Era un acto valiente que resonaba en lo más profundo de su ser. «Tu historia es importante, Yadira», respondió María con firmeza. «Necesitamos que el mundo escuche lo que has vivido. Tienes una voz poderosa que puede ayudar a muchos». Pero mientras la limpiadora hablaba de su vida y sus heridas, un pensamiento inquietante llegó a la mente de María. «Estoy lista para abarcar lo que esta historia puede significar. ¿Seré capaz de soportar la verdad que podría salir a la luz?». Esa pregunta persistía en su mente mientras la conversación avanzaba. María comprendió que estaba tan involucrada en la búsqueda de la voz de Yadira que había olvidado la parte crucial de su propio viaje: su voz. Así, después de momentos de intercambio sobre las luchas de Yadira, María sintió que en su corazón se anidaba la necesidad de también compartir su historia, de ofrecerse con autenticidad y vulnerabilidad. «Yo también he luchado», comenzó, sintiendo la fuerza de su voz resonar en la sala. «He vivido en la sombra de otros, además de luchar por el futuro de mi hija. Quiero que tú también sepas que no estás sola en esto». La mirada de Yadira se iluminó, y el ambiente en la habitación pareció transformarse. Reconocer sus luchas individuales les brindó un sentido de conexión, y la historia de ambas mujeres comenzó a entrelazarse de maneras considerables. Al final de su conversación, Yadira se sintió aliviada y al mismo tiempo llena de esperanza. Ambas mujeres se habían convertido en el reflejo la una de la otra, pero al concluir, María sintió un nuevo desafío por delante. «Quiero que tu historia se cuente, Yadira. Quiero llevar tu voz al mundo», dijo María con determinación. Y mientras hablaba, su mente se llenaba de ideas sobre cómo presentar dicho relato y sobre las oportunidades de hacer algo más. «Podemos organizar algo, una exposición o un evento donde las personas se reúnan para escucharte a ti y a otros como tú», agregó con entusiasmo. Los ojos de Yadira se abrieron con asombro. «¿Realmente crees que eso podría funcionar?» «Sí, estoy lista para hacer que esto suceda», respondió María. Ese simple momento dio inicio a una transformación significativa tanto para Yadira como para María. Se dieron cuenta de que el camino que pensaron que era solo de una historia entre muchas se había convertido en una plataforma potente para generar cambio.
Los días, semanas y meses posteriores se convirtieron en un torbellino de actividad. María se dedicó a recopilar información, a involucrar a más voces y a construir una comunidad. Reunió historias de otras limpiadoras, de mujeres que se sentían solas, invisibles ante los ojos de la sociedad. Mientras cada historia emergía al espacio público, Yadira se transformaba a su vez. Pasó de ser una limpiadora marginada a convertirse en una líder, una defensora de las personas en situaciones similares. Ambas mujeres se dieron cuenta de que sus perspectivas y realidades habían tomado un giro inesperado y poderoso. Cada palabra que compartían se convertía en un ladrillo para acabar con la muralla que había oprimido a tantas mujeres. En su evento inaugural, la sala estaba repleta de personas, y María comenzó a sentir hacia dónde se dirigía su viaje. A medida que las historias se contaban, una conexión palpable se creó entre las personas. Los aplausos y las risas resonaban, pero sobre todo, había algo más profundo que se sentía en el aire, la comunidad y la unión a través de la vulnerabilidad. Cuando María se levantó junto a Yadira para compartir la historia que tanto había deseado ser escuchada, sintió que el coraje la invadía. «Estamos transformando la narrativa, no más invisibilidad», proclamó. «Cada historia tiene poder. Nuestro presente no define nuestro futuro». Las ovaciones fueron inundadas por lágrimas de liberación y alegría. María sintió una confianza sólida al ver que mujeres y hombres, después de todo lo vivido, terminaron compartiendo sus historias. Su corazón se llenó de satisfacción y esperanza. Cuando la noche llegó a su fin, una realidad diferente se dibujaba ante ellas. No solo habían logrado resaltar la historia de Yadira, también habían abierto un espacio donde otras voces pudieran ser escuchadas, donde nadie fuera olvidado. María había experimentado un crecimiento que no esperaba. Había transformado su vida, la de su hija, y ahora la de tantas otras mujeres. Empezó como una simple limpiadora en busca de un cambio, y terminó siendo una líder en su comunidad. Se sintió orgullosa como jamás lo había estado antes. La bruma de despilfarro emocional se disipó. La lucha ya no era solo de una madre, ahora abarcaría a muchas. Era madre, periodista, activista y, sobre todo, voz para aquellos que no tenían ninguna. Ambas mujeres se miraron, entendiendo que el verdadero éxito no reside solo en alcanzar metas personales, sino en construir puentes donde las voces son parte integral de una existencia que vale la pena vivir. María sonrió, sintiendo la calidez de su propósito vibrando con fuerza, y con un renovado sentido de autovalor, exclamó: «Esto es solo el comienzo». Ahora, cada paso que tomaba resonaba con un eco de transformación y cambio. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace poderoso. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.